Carlos Rusech, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. ¿Qué decís, Carlos? Contame cómo es en este momento, con un ambiente tan enrarecido, con una pandemia mundial, la vida de un empresario que además es empresario de la carne, o sea, alguien que tiene que ver con los alimentos. Contanos un poquito, Carlos. Bueno, la industria frigorífica, como todos saben, ha sido categorizada como industria esencial. Es una actividad esencial y por lo tanto estamos trabajando. Y yo diría que todo este ambiente que ha sido, por supuesto, como decías vos, modificado por las circunstancias del coronavirus, destacaría dos aspectos. Destacaría el aspecto sanitario en primer lugar y en segundo lugar el aspecto comercial. Respecto del aspecto sanitario, estamos teniendo todos los cuidados del tema, todos los cuidados del caso, estamos cuidando mucho a nuestra gente y respetando todos los protocolos. Digo todos porque en nuestro caso está el protocolo que ha logrado firmar y rubricar el consorcio de exportadores ABC con los gremios y Mm. además tenemos el protocolo interno de nuestra propia fábrica, que en algunos casos va hasta un poco más allá. Y hablamos de protocolos porque también son muy dinámicos, los protocolos cambian prácticamente todas las semanas. El hecho de ser un tema nuevo, hay modificaciones como para dar un ejemplo, cuando uno habla de caso sospechoso, hoy con 37,5 ya es un caso sospechoso, antes había que tener 37,5 y algún otro síntoma como falta de gusto, falta de olfato, tos seca. En cambio, hoy con tener fiebre y dos de los otros, perdón, o me rectifico, dos de los otros síntomas, ya es caso sospechoso. Hemos tomado además un montón de medidas, como la mayor parte de las industrias, respecto de lo que son medidas de distanciamiento del personal. Todo el personal trabaja con mecanismos de protección, guantes, barbijos. En los casos que el layout es más exigente, trabaja con máscaras. Verdaderamente hemos instalado carpas dentro del establecimiento para ampliar espacios como el comedor y los vestuarios. Hemos instalado cabinas con aspersores que disipan una niebla desinfectante para ropa, bolsos, piel también. En definitiva, todos los frigoríficos tenemos protocolos hoy muy exigentes. Y Carlos, si querés, no sé si querés que... en el caso concreto de Gorina, ¿de cuántos empleados, obreros, cuántos están trabajando? Considerando todos los turnos y el personal propio, el personal contratado, trabajan alrededor de 1.000 personas. Hay algo que me interesa, porque la vez pasada escuché, yo no se me había ocurrido, vos hablas de personal contratado. ¿Es toda gente de la zona o hay quienes vienen de otros lados y se alojan cerca del frigorífico, por ejemplo? No, eso también sucede, pero hay gente, generalmente nuestra gente, en su gran mayoría, es todo personal proveniente del conurbano y de Claro. las zonas cercanas a La Plata. Vos sabés que yo te pregunto esto porque me decían que uno de los inconvenientes que tenían para conseguir personal es que venía personal de afuera, a lo mejor, de ponerle, no sé, 20, 30, 40 kilómetros, que no querían viajar todos los días, entonces se alojaban a lo mejor en hoteles o en algún hospedaje o cosas por el estilo, y que eso no se conseguía porque los hoteles están reservados para ante la posibilidad de que pueda haber gente internada. No, no, nosotros en nuestro caso no tenemos esa dificultad, Mm. pero sí, por ejemplo, hemos ampliado para que la gente trate de evitar lo que es el servicio público, que también, Ah, por lo que recomiendan todos los infectólogos, es un factor de contagio. claro. Hemos contratado, yo diría que triplicado o cuadruplicado la cantidad de micros que la empresa pone a disposición del personal. Carlos, contame cómo está el trabajo en sí, es decir, ¿ustedes qué es lo que hacen en el frigorífico? ¿Exportación solo, exportación y consumo? Que así los amigos también están informados al respecto, ¿no? Claro, ese era el segundo aspecto que hablábamos, justamente de la incidencia sobre lo sanitario y sobre lo comercial. En lo comercial,
Como sabemos, el virus y la enfermedad tiene un efecto global, con lo cual está afectando a todos los mercados, pero dentro de ese grado de complejidad seguimos trabajando. eh, Europa está prácticamente parado, hay algún embarque aislado, pensando en tener mercadería fresca para cuando los mercados reabran. Los clientes europeos piensan que para junio puede haber alguna norma que permita la apertura de los restaurantes y los hoteles con algún mecanismo y algún protocolo, y quieren tener algo de mercadería fresca como para no dejar de desatender. Pero eso nosotros estamos cargando en el orden del 30% de lo que cargábamos habitualmente. Carlos, ¿nos Los demás permitís hacer mercados, una pausa y volvemos sí, enseguida? cómo no, ¿Volvemos en un ratito nomás? por supuesto, por supuesto. Gracias. Carlos, volvemos entonces, le decimos a los amigos que estamos charlando con Carlos Riosech, titular del frigorífico Gorina. Carlos, en algún momento la gran estrella fue China, lo sigue siendo, y si esto es así, contanos un poco una pequeña historia y qué es lo que pasa hoy precisamente con el gigante asiático. Para hacer un breve resumen, podríamos remontarnos a diciembre. Recordamos que el gobierno en ese momento el gobierno chino había adoptado medidas para disipar la burbuja de precios que se había generado, y a continuación ya empezaron los efectos del coronavirus, se empezaron a sentir durante todo el mes de enero, los precios descendieron en torno del 40%. En marzo hemos visto una incipiente recuperación del mercado. Recordemos que el problema de la peste porcina africana está vigente, y que la demanda china se esperaba, antes de todo esto, un crecimiento del 15% sobre la demanda experimentada en el 2019. Claro. En la actualidad el mercado está volátil, puede haber diferentes factores, el mercado está muy volátil, los precios han vuelto a descender algo, pero es uno de los mercados que hoy se muestra más activo de todas maneras. En algún momento se Eh, hablaba de 6, 7 mil pesos, $7.000 que había llegado a pagar China, y las últimas charlas que hemos tenido con algunos colegas tuyos nos hablaban de 4, 4 y pico. ¿Esto es así? sí, yo diría en grandes números que de repente los cortes del delantero, como es el Chuck and Blade, está en el orden de los 4.400, $4.500, y la rueda en el orden de los 5.000. Y ¿Y los números los así más colegas, o menos cierran, Carlos? yo digo que los números en esta circunstancia te permiten trabajar. La verdad que mantener todos los parámetros de una fábrica exportadora, todos los requisitos, y sumar todos los temas que estábamos hablando respecto de la situación actual, donde las medidas se extreman, las medidas sanitarias, es muy caro trabajar hoy en día, pero creo que te permite trabajar. Ahora, ¿qué sería de la Argentina si en este momento no tuviéramos, por ejemplo, el tema de las exportaciones a China? Yo trataría de graficarte con el caso y el ejemplo de nuestra compañía. Nosotros estamos trabajando con China, como decíamos, algo muy, muy, muy escaso con Europa. Seguimos trabajando con Chile. Chile sigue comprando a quienes lo hemos atendido aún con cierta regularidad. La verdad que sentimos también la asistencia de Chile. Y bueno, y estamos arrancando en esta semana también con el trabajo para Israel, que también es un mercado que ha demostrado una constancia y una continuidad en el tiempo. Todo eso, sumado al mercado local, el mercado local hasta el momento viene teniendo un desempeño aceptable, considerando que la cuarentena ha permitido o ha forzado o ha facilitado la orientación de presupuestos que antes se destinaban a otros gastos, han sido redireccionados hacia alimentos. Con lo cual creo que no nos podemos quejar tampoco del comportamiento del mercado local. ¿Qué estimación, por último, Carlos, están haciendo de lo que puede llegar a ocurrir con el mercado local, habida cuenta que fábricas de prácticamente todos los productos, salvo alimentos, están paralizadas, que algunos hablan de una cuarentena que se extendería por 30, por 40, por 60 días, todavía no lo sabemos, y que esto sin duda alguna sigue afectando todo lo que es el consumo interno, ¿no?
Respecto de la oferta y por lo sucedido hasta acá, creo que el mercado va a estar abastecido, que es una de las primeras preocupaciones. Creemos que Ah, hay carne suficiente como para atender el mercado local y habrá que ver el desempeño de la demanda, teniendo en claro. cuenta, como bien señalás vos, el resto de la economía, mucha gente que hay cuenta propista o que trabaja en forma independiente. Eso creo que una variable nueva para todos nosotros. Carlos, mil gracias, como siempre, te mando un abrazo grande. Espero que la próxima nos veamos personalmente y disfrutemos también de una charla. Muchísimas gracias. Eh, Esperemos. Gracias, Alfredo.